Buenos días, mis hermanos de la iglesia El Gran Yo Soy. Bueno, nuevamente aquí con ustedes con la venia de nuestra pastora, tratando de entrar otra vez dentro de la iglesia más íntimamente. La verdad que tenemos bastante tiempo que no nos vemos, particularmente yo con ustedes personalmente, debido a lo que estamos viviendo con esta pandemia que nos ha azotado. La verdad que ha sido algo que nos ha afectado a todo este COVID-19, ¿no? Como se ha denominado esta pandemia, está afectando a todas partes del mundo, interrumpiendo nuestra vida cotidiana, creando miedo, ansiedad, dolor, dificultades. Y todo esto nos trae, bueno, muchas cosas que nosotros dentro de nuestra fe cristiana debemos entender, comprender y aplicar ciertas normas o metodologías para poder seguir o continuar viviendo una vida dentro de todas las restricciones que se pueden estar imponiendo dentro de la fase normal. Nosotros tenemos que continuar nuestra vida, todos lo tenemos que hacer, pero los cristianos quizás tengamos una tarea un poquito más dura en cuanto a esto de entender desde el punto de vista espiritual lo que está ocurriendo en este mundo material y en el cual convivimos, ¿ok? Somos muy espirituales, pero tenemos que reconocer que estamos en un mundo material y que tenemos que tenernos una adaptación a ello. Entonces, por todo esto de lo que está ocurriendo, debemos entender también, porque dice, no, todo se ha cerrado, todo. Tenemos que entender que dentro de la iglesia, tal como lo estamos haciendo, tal como hemos continuado, la iglesia nunca cierra. Lo que cierra es el lugar donde hacemos el culto. En este caso, nuestra iglesia, nuestro asiento, ¿ok? Es lo que se ha cerrado, pero siempre nosotros estamos por esta vía o por otra vía, siempre porque nosotros somos la iglesia. Esa es la función que hizo Cristo con nosotros. El cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo, y estamos en todas partes. Nosotros somos ella, ¿ok? Y entonces por este medio o por cualquier medio, nosotros podemos integrarnos a la iglesia y prestar nuestra gran ayuda, que es lo que necesita. Pienso que las personas que hemos vivido bastante en este mundo tenemos pleno conocimiento de ello y podemos aportar bastante para amortiguar un poco todo esto que acabamos de decir o que le acabo de decir que ha provocado el COVID-19 en todas partes del mundo y que a nosotros también nos afecta grandemente como personas, como individuos y tenemos que reconocerlo pero seguir adelante y tratando dentro de aplicar las metodologías que nos da la Biblia, el libro por el cual vivimos, y con ello nosotros podemos seguir avanzando. Hay, por ejemplo, dentro de esto bíblico, hay algo que en los últimos tiempos se ha dejado de notar mucho, ¿no? Que es que en la Biblia, específicamente en el libro de Isaías, aparece un versículo que nos está retratando totalmente el momento que estamos viviendo y que bueno, y que tiene una gran coincidencia. Estoy hablando de Isaías, el capítulo 26, el versículo 20, ¿no? Que como cosa también de coincidencia, la pandemia se declaró el año pasado, el 26 de marzo, fecha del año 2020. Y da también una gran coincidencia de que 26 de marzo de 2020 y el versículo de Isaías es el 26:20, ¿ok? Y cómo se efectuó. Y ese versículo de Isaías dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Eso retrata en realidad totalmente y por eso es lo que se ha creado de que la Biblia ya había predicho o profetizado el momento que iba a ocurrir, que esto iba a ocurrir totalmente y que
nosotros deberíamos estar preparados para ello y bueno, y para eso tenemos nuestros años de preparación en la iglesia, de lectura de la Biblia, para conseguir las fortalezas, esas necesarias para adaptarnos, no acostumbrarnos, sino adaptarnos a la situación que estamos viviendo por efecto de esta pandemia declarada y que en realidad está ocurriendo porque la vivimos, la hemos palpado en nuestros alrededores, que hay personas que han sufrido y han sido víctimas de esta pandemia, y lo cual no es algo que se puede indicar que no existe, sino que en realidad lo hemos vivido en el chat de Red de Vida. Está siempre encendido solicitando oraciones por personas que están padeciendo algunas enfermedades principalmente asociadas a esta pandemia. Y dentro de todo esto que estamos viviendo, principalmente nos preguntamos, ¿no? Hay muchas preguntas cómo hacer para hacer esto. Por eso que este tema específico en que estamos tratando de hoy en esta prédica, yo la he titulado ¿Cómo vivir en situaciones pandémicas? ¿Okay? No es algo común, para nosotros es quizás primera vez en la historia que lo vivimos, nosotros lo que las estamos viviendo, porque ya ha sucedido anteriormente a principios del siglo pasado con la gripe española, que azotó también el mundo y creo que causó más daño que lo que está causando la pandemia esta del COVID-19. Ahora, yo me hago unas preguntas para empezar a vivir con esto, cómo lo podemos hacer desde el punto de vista espiritual, que lo hacemos nosotros, y poder causar menos efectos en nuestra situación, en nuestro ser, en nuestra personalidad, en nuestra familia, cómo lo podemos hacer para hacer una convivencia mejor. Entonces, las preguntas que nos podemos hacer es, por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar la fuerza y la esperanza en estos tiempos difíciles? ¿Okay? Para llevar esta pandemia, ¿dónde la podemos encontrar? Entonces, la respuesta dentro de este punto de vista, puede ser simple, ¿no? En el libro de las Santas Escrituras están todas las respuestas a cualquier pregunta que nosotros nos podemos analizar, pero dentro de ello nos hacemos otra pregunta: ¿cómo podría? Porque nosotros como cristianos vivimos por la fe, ¿ok? Entonces, pero en cuanto a esto, que a veces ocurren cosas que nos hacen dudar un poco de la fe, dice, ¿cómo podría ser la fe en una época de COVID-19, en esta época, ¿no? Donde están ocurriendo cosas y nosotros siempre nos preguntamos, los cristianos siempre nos preguntamos, nosotros tenemos mucha fe, pero a veces no entendemos que la fe no es lo que en realidad nosotros queremos que ocurra, sino lo que Dios quiere que ocurra. Y hay muchas cosas dentro de esto que debemos tratar de entender, que ocurren simplemente porque Dios lo ha realizado así, porque a veces ocurren cosas o suceden cosas que Dios quiere que nosotros lo aprendamos, nosotros podamos absorber eso y tengamos un comportamiento cónsono con la fe cristiana. También y nos preguntamos también, en el caso de cómo Dios podría llamarnos a responder a los impactos de esta pandemia. ¿Ok? Son preguntas que nos hacemos y que tratamos de buscar las diferentes respuestas en muchos libros hechos para ver cómo nosotros podemos convivir con ella. Porque nosotros lo sabemos que dentro de todo esto nosotros solamente tenemos un Salvador, que es Dios. ¿Ok? Comprometernos con la palabra de Él es lo que debemos hacer. En primer lugar, hay que tener la mayor confianza en Él, echar raíces en la verdad de la total fidelidad para Dios con el Señor. ¿Okay?
cada día tenemos que ser más fiel a su palabra. Y porque dentro de esto es que nosotros debemos confiar en que Él es el único que nos puede salvar. ¿Y qué nos llama la palabra de Dios? Si podemos decir, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar, confiar en la oración. Nos llama a la oración, ¿ok? Y porque dentro de ello nos da ese fortalecimiento para estar nuevamente lleno de la esperanza genuina, que es la que nos da Dios con su palabra, ¿ok? Dentro de todo esto, nosotros siempre decimos, está el diablo metido en todo esto. ¿Y qué es lo que el diablo quiere que nosotros hagamos? Primero, llenarnos de miedo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Es evitar ese miedo, como dice, calmar la tormenta que el miedo produce en forma genérica, en forma general. La población lo que tiene es miedo. La gente cuando dice fulano, cualquier persona tiene COVID, se llena de miedo, no la visita más. Y si le dicen que tiene positivo, entonces llenarse de miedo es lo primero que le ocurre a la persona. Entonces, bueno, ya lo primero eso es calmar esa tormenta. Al calmar la tormenta, nosotros los pasos que debemos seguir, por ejemplo, evitar ese miedo, esa ansiedad, es decir, calmar esa tormenta. Luego, construir esperanza, que es la esperanza que nosotros construimos. Seguir confiando en Dios, en que Dios es nuestro Salvador, ¿ok? Y que su reino siempre va a estar con nosotros, venga a nosotros su reino, estar siempre con Dios en todo esto que nos está ocurriendo. Transformar ese miedo en amor. Si tenemos que vivir en aislamiento, porque tenemos que preguntarnos, ¿qué nos está mostrando Dios en este momento de esta pandemia? Nosotros tenemos que estar muy cerca de Él y si nosotros tenemos ese miedo, porque es algo muy natural, por todo se siente miedo, uno puede tener mucha fe, mucha confianza, pero el miedo es natural, el miedo es psicológico, el miedo es de la persona, el miedo existe y nosotros tenemos que dentro de la Biblia buscar los versículos, buscar de paz de los que escribió Jesús para fortalecer la fe. Eso es lo principal. La verdad que todo este tiempo ha sido un reto para todos, porque desde que comenzó esta pandemia del coronavirus, no importa dónde esté o que escuchemos, siempre hay algo que nos recuerda que siempre hay algo, que las cosas no son como antes. Lo que estamos viviendo ahora no es como antes, ya no vivimos de la misma manera. Este virus nos amenaza y esta nueva amenaza nos causa, lógicamente, ansiedad y miedo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer esto? Buscando en la Biblia, fortaleciéndonos dentro de ello. ¿Cómo debemos responder nosotros, los hijos de Dios, ante esta situación? Debemos recordar primero que ya Jesús nos advirtió sobre todo esto. Jesús nos lo dijo, ¿ok? Entonces ya sabemos de que esto no nos debería sorprender porque los cristianos sabemos que Jesús lo dijo y está escrito en la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 21:31, Jesús, 21:11, Jesús nos habla sobre las señales del fin de los tiempos y mencionó la pandemia como una de las señales de esos tiempos. Si nosotros buscamos Lucas 21:11,
En ellos nosotros leemos, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia. Y habrá terror y grandes señales del cielo. O sea, que ya nosotros lo tenemos visto, lo hemos leído en la Biblia, y sabemos que son cosas que ocurren. Y bueno, ¿y qué cosas nosotros podemos hacer dentro de todo esto? Que ya sabemos de que eso está escrito en la Biblia. Creo que tenemos que aferrarnos más a Dios, fortaleciendo nuestra fe en Él. Nosotros necesitamos tiempo para tomar su presencia y recibir esa paz maravillosa que Él nos brinda, que Él nos da. No venceremos, el temor no se vence con nuestras propias fuerzas. Lo hacemos alimentando nuestra mente y nuestro espíritu con la palabra de Dios. Físicamente a veces no es casi imposible que nosotros lo podemos lograr si no es con la palabra de Dios, porque eso nos llena del Espíritu Santo. Y al llenarnos de eso nos da fuerza, nos da ese relax, nos da ese acercamiento en que nosotros podemos actuar y vivir de una manera mejor. Porque hay que siempre recordar que nuestro refugio es Dios y que a Él podemos acudir en el momento que nosotros lo requiramos, estamos con Él. Eso lo podemos ver en el Salmo 46, ¿no? Está esa parte bíblica que nos indica esa vivencia con el Señor. Sabemos que Él nos ama en gran manera, no nos deja y está siempre con nosotros en medio de todas estas circunstancias adversas, cuidándonos, ayudándonos y renovándonos con su paz. Nosotros al leer estos versículos de la Biblia, de las Santas Escrituras, eso nos reconforta. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Aprovechar estos tiempos de recogimiento, estos tiempos donde tenemos que estar confinados, ¿no? Para refugiarnos en Dios, que Él es todopoderoso, y seguir fortaleciendo nuestra fe. Dentro de todo esto es lo principal, porque hay muchas formas de hacer esto, porque así nosotros por ejemplo, partimos de que Jesús ya venció. Nosotros estamos aquí pagando las culpas porque Jesús todo eso lo hizo por nosotros, ¿ok? En la cruz. Pero dentro de todo esto tenemos otras cosas, tenemos tiempo para escuchar al Señor. Eso en el Salmo 85, 8, ¿no? Él dice, Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Sí, sé que sí voy a escuchar lo que Dios, el Señor, dice. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la verdad de todo esto? Que Dios está siempre cerca, en medio de cualquier circunstancia que nosotros tengamos, y presto, y lo que tengo es que prestar la debida atención para poder escuchar su voz. Aquí nosotros vamos a una oración que dice, Padre, ayúdame a tomar tiempo para guardar silencio ante ti y escuchar tu voz. Ayúdame también a obedecerte, porque es en la obediencia donde encontramos la verdadera paz. Quiero servirte con todo mi ser. Quiero andar sabiamente y vivir dentro de tu voluntad. Ayúdame, Padre. Amén. Esa es una gran verdad de que todo lo que nosotros podemos hacer dentro de esto, llevar los problemas a Dios, Él es el que nos da esa quietud. Por eso que en Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, nos dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios siempre estará presente para darnos esa confianza y esa tranquilidad. Porque nosotros sabemos dentro de todo eso de que siempre habrá paz para todos nosotros, para los que amamos la ley de Dios, siempre habrá esa paz interior que nos fortalece. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Eso está en el Salmo 119, el capítulo 119, versículo 160, en Salmo 119, versículo 165. Dice, amar y servir a Dios trae bienestar y paz a mi vida. No hay enfermedad ni problema que pueda arrebatármelos. ¿Ok? Fíjense la gran confianza en que uno le da cuando uno se regocija dentro de la Biblia y paso por paso va haciendo esto. Por ejemplo, entregar toda la ansiedad que uno tiene, entregársela al Señor. Depositemos en Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros. Eso en la primera de Pedro, en el capítulo 5, 7, ¿no? Nos indica todo eso, donde depositemos en Él toda nuestra ansiedad y Él cuidará de nosotros. Dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Dice tácitamente así ese versículo. Y así nosotros seguimos, porque dentro de todo esto, nosotros lo que también necesitamos es paz, vivir en paz, ¿ok? Llevar todo esto en paz, porque así nosotros lo podemos convivir mucho mejor con nuestra familia, con nuestros amigos y con todo lo que nos rodea. Y en el versículo 3:15 de Colosenses, ¿no? Dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Fíjense todo eso que nosotros podemos tener, podemos realizar y estar siempre en paz consigo mismo y con Dios. Porque también nosotros debemos entender que la paz que nos da Dios es algo especial. ¿Ok? Siempre nosotros cuando lo hacemos eso porque Él siempre nos da esa paz como algo muy especial. Cuando en el versículo de Juan, capítulo 14, versículo 27, en ese versículo, dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esas palabras escritas en el libro de las Santas Escrituras es algo en realidad que son unas palabras muy verdaderas y que dentro de esto nosotros vamos consiguiendo esa paz interior que necesitamos, porque Dios nos da la paz que que Dios nos da es perfecta, y si nosotros asimilamos eso, nosotros podemos hacerla de que nuestra vida la podamos transcurrir en un ambiente muy diferente, así estemos en el mundo material. Porque ese versículo, por ejemplo, que está en Isaías 26:3, dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Ese versículo también nos llega grandemente al corazón, porque sabemos que es escrito por Dios, es la palabra de Dios, porque dentro de todo esto que nosotros está ocurriendo, debemos comprender que nosotros estamos en la tierra para servir al príncipe de paz, por ese príncipe que Dios nos envió para nuestra salvación, y es el que está siempre con nosotros y al cual nosotros le debemos servir. En Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo,
La soberanía reposará sobre sus hombros y no le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese bello versículo es algo que nos llena, ¿por qué? Porque simplemente dentro de ello nosotros lo asimilamos y dentro de todo este tumulto, esta pandemia, dentro de todo este torbellino, nosotros podemos hacer un descanso en paz, podemos estar relajados y descansar en paz, como lo dice el Salmo 4 en el versículo 8, dice: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Nosotros confiamos en la palabra del Señor y nosotros podemos ejercer, ¿no?, una mejor vida para nosotros, para los que conviven con nosotros, porque para eso nos hemos estado formando, para que le pedimos, para hacerle solicitud al Señor, por ejemplo, que en medio de esta situación tan difícil e incierta, elegimos llenarnos de la paz de Él, de la paz del Señor, de la paz de Dios, y en su nombre venceremos. ¿Ok? Bueno, estimados amigos, espero que le haya sido de agrado esta prédica. La quise hacer así. Sé que hay muchos de ustedes y mucha gente tratando de pasar de la mejor manera en esto, y